Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano. Como sabemos, América Latina es una región muy especial. Además de ser la región más desigual del mundo, hoy enfrenta varios desafíos, como el incremento de la violencia y del crimen organizado, mientras sus instituciones se debilitan aún más. En paralelo, la democracia como sistema sufre una baja en su aceptación, que se traduce en gobiernos más débiles, en minoría y con mayor polarización ideológica. El descontento que los latinoamericanos tenemos con la clase dirigente y con el sistema democrático en general está llegando a los niveles más altos en las últimas décadas. En materia económica, el Fondo Monetario Internacional proyecta una disminución del crecimiento económico global. Los pronósticos más pesimistas anticipan las 4D: desaceleración, desinflación, deuda y desglobalización. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta América Latina para este año? Para responder esa pregunta, analizaremos el Índice de Riesgo Político de América Latina, elaborado por la Pontificia Universidad Católica de Chile por cuarto año consecutivo y que se consolida como un insumo relevante para conocer la realidad latinoamericana. Y antes de empezar, si te interesa todo lo que pasa en América Latina, este es tu lugar. Por eso, si querés estar al tanto sobre lo que sucede en la política y la realidad latinoamericana, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta América Latina hoy? Son varios. El índice que vamos a citar enumera 10 principales grupos de riesgos. Nosotros solamente vamos a nombrar a los principales y que incluyen cuestiones institucionales, económicas, políticas y sociales. El primero tiene que ver con la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico. Nuestra región no presenta grandes amenazas bélicas, pero cada vez está más asediada por la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Incluso hoy es la región con más homicidios por habitante del mundo y el crimen organizado es el responsable de alrededor de la mitad de los homicidios en Latinoamérica y el Caribe. 8 de cada 10 países con las tasas de homicidios más altas del mundo se encuentran en América Latina y la capital venezolana, por ejemplo, como es el caso de Caracas, es la ciudad con mayor número de homicidios por cada 100.000 habitantes de todo el planeta. En cuanto al narcotráfico y su relación con el crimen organizado, los niveles récord de producción de cocaína, tanto en Perú, en Bolivia y en Colombia, han incrementado la violencia entre los grupos criminales locales, pero también internacionales. Y en Ecuador, por ejemplo, los homicidios aumentaron casi un 100% entre el año 2021 y el 2022. Esta violencia se vio, por ejemplo, durante la campaña presidencial en Ecuador, en donde incluso un candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, fue asesinado junto con otros 2 alcaldes. Algo similar sucedió en la campaña presidencial de este año en México, que ya hemos abordado en otro capítulo del podcast. Pero además, el crimen organizado está afectando a países que históricamente no tenían una presencia tan alta de violencia, como por ejemplo Chile o Uruguay, que son además países que tienen instituciones fuertes, con bajos niveles de corrupción y con una alta estabilidad política. Y eso, Fede, está vinculado con otro riesgo, que es el aumento de la corrupción y de la impunidad, ¿no? Sí, ese es el punto 2. La corrupción y la impunidad son una de las principales preocupaciones de los ciudadanos latinoamericanos. Estos fenómenos son en parte consecuencia del deficiente funcionamiento de la justicia en toda la región. Pero hoy la corrupción no es solamente local. La corrupción con mayor frecuencia involucra redes transnacionales, la vulnerabilidad en el control de las fronteras territoriales y los bajos niveles de coordinación judicial han venido facilitando el accionar de actores ilegales. La dilación en los fallos, las dificultades para el acceso a la justicia y los frecuentes episodios de politización de la rama judicial deterioran la confianza hacia la institución y redundan en mayor corrupción e impunidad. En los últimos años, presidentes han sido condenados por sus respectivas justicias por corrupción, como Orlando Hernández en Honduras, Correa en Ecuador, Cristina Kirchner en la Argentina, Pérez Molina en Guatemala o Cartes en Paraguay, entre otros. Y esto se vincula con el punto 3, que es la calidad democrática. ¿Por qué? Bueno, el 60% de los países en América Latina ya no son plenamente democráticos, según un análisis de Economist del año 2023.
Según el último informe también del Índice de la Democracia 2022, en la región solamente Uruguay, Costa Rica y Chile son democracias plenas. Y, por ejemplo, otros países como Panamá, Argentina, Brasil, Colombia y República Dominicana son clasificados como democracias incompletas. Del resto, 8 países son regímenes híbridos y 4 son autoritarios, como el caso de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela. La región no solamente vive su 7º año consecutivo de caída desde el año 2015, sino que además, en comparación con otras regiones analizadas, América Latina presenta la mayor recesión democrática durante las 2 últimas décadas. Y un problema, esto se ve muy fuertemente en la cuestión ciudadana, porque entre los ciudadanos latinoamericanos está creciendo el descontento con la democracia por la falta de resultados. Así, por ejemplo, en la última encuesta del Latinobarómetro del año 2023, solo el 48% de los latinoamericanos apoya la democracia, lo que representa una disminución de 15 puntos desde el 2010, ya que en ese año, por ejemplo, el apoyo a la democracia alcanzaba el 63%. Esto es una tendencia creciente en la región, ya que en los últimos 20 años el porcentaje de personas que estaría dispuestas a aceptar un régimen no democrático si le soluciona los problemas aumentó 10 puntos, del 44% al 54%, lo que evidencia una mayor tolerancia de los latinoamericanos hacia los líderes populistas y o autoritarios. Y esto, Fede, trae un problema en la gobernabilidad, ¿no? Sí. Al siguiente punto, que es la gobernabilidad bajo presión y la rápida pérdida de apoyo de los mandatarios. Estos 2 elementos conspiran contra la gobernabilidad de los ejecutivos de América Latina. Primero, en materia económica, de acuerdo con la CEPAL, la región está atravesando una segunda década perdida, desde 2014 hasta el 2023, con un macro crecimiento del PBI en alrededor de un promedio del 0,8%. Segundo, en materia política, varios factores afectan la gobernabilidad. Por un lado, la elección de gobernantes a través de balotaje y, como las elecciones presidenciales de primera vuelta se celebran junto a los comicios legislativos, quienes terminan elegidos presidentes suelen encontrarse en minoría en los congresos. Por otro lado, una profunda crisis de representación está afectando la confianza en los partidos políticos tradicionales y trasladando las expectativas hacia nuevos liderazgos con escasa estructura y experiencia de gestión que les impide llegar al poder con bases sólidas de gobernabilidad. Y entonces, ¿hay algún cambio en lo que llamamos el periodo de luna de miel de los presidentes en base a todo lo que vos estás contando? Sí, porque ese famoso periodo de luna de miel de los primeros 100 días, donde los presidentes en general contaban con apoyo para impulsar sus medidas más arriesgadas, en estos tiempos se van acortando y evaporando. Con frecuencia, esto genera presidentes impopulares desde el inicio de sus mandatos, como Gustavo Petro, que llegó a la presidencia de Colombia en agosto de 2022 y para octubre del 23 ya contaba con 66% de desaprobación y no ha podido aprobar ninguna de sus reformas sociales. De igual modo, Gabriel Boric, que cuando ganó la presidencia fue el más votado de la historia democrática, ahora cuenta con una desaprobación del 65%. ¿Y existen casos en donde esta luna de miel ha llevado entonces a renuncias presidenciales? Sí, es lo que terminó pasando en Perú, donde el mandatario Pedro Castillo realizó un autogolpe para cerrar el Congreso ante su presunta juicio político que se le venía encima y intentó un autogolpe que terminó en su huida y la asunción de su vicepresidente como presidente. Lo mismo pasó en Ecuador, cuando Guillermo Lasso, también con una presunción de juicio político, activó la muerte cruzada y dispuso que se diluya el Poder Ejecutivo y el Legislativo y convocar elecciones anticipadas para los 2 cargos. Un nuevo riesgo, que no es tan nuevo, pero que se va aumentando año tras año en América Latina, es la migración. ¿Cómo impacta eso actualmente? Bueno, hoy América Latina es la gran protagonista en términos migratorios del mundo porque 1/4 de las personas que migran en todo el planeta son latinoamericanas. Muchos países latinoamericanos están sufriendo importantes éxodos. El más llamativo de los últimos años es, por supuesto, Venezuela.
Actualmente el mundo alberga a casi 8 millones de migrantes venezolanos, de los cuales casi 7 residen en América Latina, concentrándose principalmente en Colombia y en Perú. Esto generó un desafío importante para los estados latinoamericanos que en muy pocos años se vieron involucrados en la mayor diáspora latinoamericana de la historia, con recursos muy insuficientes para poder satisfacer esas crecientes demandas, que ha generado tensiones y conflictos entre los migrantes y las comunidades receptoras, especialmente en países como en Colombia y en Perú, pero también en Chile y en Ecuador. Y por último, y ya que estamos hablando justamente de tensiones sociales, otro de los riesgos que vemos en América Latina es la radicalización de las protestas. En enero del 2023, el llamado asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia se caracterizó por disturbios de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro por un supuesto fraude electoral a una semana de la toma de posesión de Lula da Silva. Mientras tanto, Perú, como sabemos, el año pasado vivió una serie de movilizaciones y que se fueron intensificando después del intento de autogolpe del expresidente Castillo, su posterior detención y la asunción de la actual presidenta Dina Boluarte. El año pasado también en Ecuador, las protestas contra el expresidente Guillermo Lasso lo obligaron, como decía Fede recién, a decretar la llamada muerte cruzada, que disolvió el Congreso y convocó a elecciones anticipadas. Algo similar, también a fines del 2023, pasó en Panamá con respecto a las protestas, en donde se generaron una serie de disturbios con cortes de tránsito, paros laborales, suspensión de clases, en señal de descontento a la aprobación express de un contrato entre el Estado y la empresa minera Panamá. Y justamente esto es lo que vemos, ¿no? Que las protestas en América Latina son la consecuencia de todos estos factores de riesgo que venimos describiendo. Desconfianza en la clase política, cortas lunas de miel de los presidentes, altos niveles de malestar económico y, por último, democracias que no son capaces de procesar los problemas políticos y sociales. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos, Fede? Y vemos que existe una triple crisis que enfrenta la región. Una crisis de gobernabilidad con una democracia bajo tensión, una crisis de expectativas con todas estas cuestiones económicas y una crisis de certezas, donde los mayores niveles de incertidumbre económica y política, debido a los factores externos e internos, aumentan el riesgo político. El contexto internacional ha ido aumentando, por ejemplo con las guerras, los grados de incertidumbre. Bueno, eso entonces fue todo por hoy. Antes de terminar, queremos agradecer al Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y muy especialmente a Jorge Sad, su director, quien nos ha provisto este informe y nos autorizó también a hablar de él. En la descripción les vamos a dejar cómo obtener el informe de riesgo político de América Latina elaborado por ellos. Y también, como siempre les decimos, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita para que le aparezcan las notificaciones. Nos vemos la próxima semana. Hasta la semana que viene.